para trabajar con la aplicación GeoGebra. Entonces, primeramente vamos a representar un punto. Nos vamos con este, seleccionamos un punto y le ponemos acá. Ya tenemos. Luego vamos a hacer una recta. Entonces, para eso necesitamos dos puntos. Voy a hacerlo un poco más abajo. Dos puntos. Voy hacia abajo. Busco las herramientas. En este caso recta. Selecciono recta sobre B y sobre C y ya está la recta BC. Un rayo. Para eso voy a necesitar nuevamente dos puntos. Entonces voy a seleccionar punto. Voy a desplazar un poquito hacia arriba para mostrar el rayo. Entonces para eso voy a necesitar nuevamente seleccionar punto, D y E. Y abajo voy y busco rayo, que es la misma cosa que semirrecta. Entonces semirrecta de E. Semirrecta de E. Luego voy a hacer un segmento y para eso necesito, voy a desplazar nuevamente para no juntar todo. Voy a seleccionar nuevamente dos puntos y acá voy a hacer el segmento FG. Entonces selecciono segmento FG. Voy a hallar el punto medio de ese segmento. Entonces acá donde dice medio o centro, selecciono medio centro y hago touch sobre F y sobre G, y ahí tengo el punto medio del segmento FG, que es H. Y voy a hacer o trazar la mediatriz del segmento FG. Entonces hago otra vez, selecciono mediatriz, hago touch en F y en G y ya me traza la mediatriz. Voy a desplazar nuevamente la vista. Voy a desplazar nuevamente la vista acá. Voy a hacer ahora rectas paralelas. Entonces primero voy a seleccionar recta y voy a poner acá, y ahí ya seleccioné una recta. Entonces para hacer la paralela voy a irme hacia arriba donde dice paralela, seleccionar paralela, hago un punto fuera de esa recta y sobre la recta IJ, y ahí ya me saca la recta paralela K. De la misma manera voy a desplazar nuevamente esto para no mezclar. Entonces voy a seleccionar, voy a hacer una recta y voy a hacer su perpendicular. Entonces de esta manera tengo la recta LM y voy a hacer una recta perpendicular. Para eso selecciono perpendicular. Entonces hago un touch sobre el punto M y sobre la recta, y ella me traza entonces la perpendicular. Voy a desplazar nuevamente la vista porque todo va a estar en un mismo documento. Entonces voy a desplazarlo hacia acá porque voy a graficar ángulos. Entonces para graficar ángulos puedo hacerlo de dos maneras. Acá primero donde dice ángulo, selecciono ángulo y hago acá otro punto y otro punto. Entonces acá tengo el ángulo NOP. Para completar, entonces le construyo la semirrecta correspondiente OP y ON. Ahí tenemos. La otra manera de graficar un ángulo, entonces es haciendo ángulo dada su amplitud, pero voy a hacer desplazar primeramente la vista para tener una mejor visualización. Entonces acá selecciono dada su amplitud. Entonces por tanto hago esto y acá puedo elegir, puedo modificar el grado que va a tener o la medida que va a tener. Por ejemplo 50 grados, le puedo modificar sin problema. Voy a primeramente dejar en sentido antihorario porque va a abrir, digamos, hacia la izquierda. Y así tenemos, para completar, entonces le voy a poner otra vez su semirrecta correspondiente. Acá RQ y RQ'. Ahí tengo ese ángulo.
De la misma manera, puedo seleccionar en el sentido horario. Acá por ejemplo, y voy a seleccionar el sentido horario y le voy a dejar en 45 grados. Acá ya tengo, entonces es como que si me haya abierto hacia la derecha. Para completar, entonces le voy a poner las semirrectas correspondientes, TS' y TS, y ahí tengo ese ángulo correspondiente. Voy a desplazar. En esta parte también voy a mostrar cómo se traza la bisectriz de estos dos ángulos. La bisectriz es digamos, una semirrecta que parte el ángulo en dos. Selecciono bisectriz y voy sobre el primer punto Q, sobre el punto del vértice y el otro, punto acá. Entonces me traza la bisectriz. Si es en este otro ángulo, entonces la misma cosa entre S', T y S, y ella me traza la bisectriz correspondiente. Voy a desplazar la vista nuevamente para que no se me encime todo, porque ahora voy a trazar un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Y dada su amplitud, voy a poner acá, va a ser un ángulo recto. Voy a ponerle en sentido antihorario, acá lo voy a poner para que sea ángulo recto, tiene que medir 90 grados, entonces sentido antihorario. Y le voy a completar con su semirrecta correspondiente entre B y U y BU. Entre B, U'. Ahí ya tengo. Es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Ahora voy a desplazar nuevamente la vista. Para repasar, entonces voy a trazar un poco la bisectriz de este ángulo recto, que tiene que tener acá, haciendo tuya acá, y ya me traza la bisectriz. Ahora voy a trazar un ángulo menos de 90 grados, o sea, un ángulo agudo. Otra vez acá. Y en sentido antihorario le voy a poner 70 grados para cambiarle. 70 grados. Le completo con la semirrecta correspondiente, ZW y ZW'. Voy a trazarle un poco otra vez su bisectriz, W, Z, W', y ya tengo trazada la bisectriz de 70 grados. Significa que he dividido en dos ángulos de 35 grados cada ángulo. Entonces voy a irme otra vez. Ahora voy a trazar un ángulo de mayor que 90 grados, o sea, un ángulo obtuso. Entonces acá, un ángulo obtuso, y esto tiene que medir más de 90 grados. 120, por ejemplo, 120 grados, sentido antihorario, y ya está mi ángulo obtuso. Voy a completar con la semirrecta correspondiente, B1, A1, B1, C1. Le voy a trazar su bisectriz también, A1, B1, C1, y ya está trazada su bisectriz. Voy a graficar ahora ángulos consecutivos. Entonces primero un ángulo y luego otro que tenga el mismo vértice y un lado en común, ¿verdad? Entonces voy a completar con la semirrecta correspondiente, F1, este con D1 y este con... Y acá tengo dos ángulos consecutivos, tienen el mismo vértice y un lado en común, que sería F1, D1. Ahora voy a hacer dos ángulos adyacentes. Voy a graficar ahora dos ángulos que sean adyacentes. Para que sean adyacentes, uno de sus lados tiene que ser la prolongación del otro. Entonces acá voy a ponerle, para entender un poco mejor, voy a ponerle 70 grados. Voy a poner OK. Entonces el otro ángulo adyacente, voy a poner ya la semirrecta correspondiente acá.
con este con este. Y tengo un ángulo de 70 grados. Para que sea adyacente tiene que tener este mismo lado en la misma recta. Entonces voy a ponerle acá. Y para que esté en la misma recta, como el otro tiene 70 grados, entonces este tiene que tener 110. Este tiene que tener 110. Ahí. Entonces 110 más 70 es 180, porque tienen que formar un ángulo. Tienen que ser suplementarios entre sí. Entonces voy a hacer la semirrecta correspondiente. Este y este. Entre este y este, y tengo dos ángulos adyacentes. Voy a hacer ahora dos ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando sumados nos dan 90 grados. Entonces este es 60 grados antihorario. Ya tenemos este ángulo. Voy a completar con la semirrecta. Entonces el otro ángulo complementario tendría que medir 30 grados, porque tienen que juntos completar 90 grados. Entonces vamos a hacer acá, voy a poner 30 grados, y estos son dos ángulos. Vamos a completar entonces con la semirrecta. Ahí está. Estos son dos ángulos complementarios porque juntos miden ahora dos ángulos suplementarios que juntos tienen que medir 180 grados. Por ejemplo, este primer ángulo con este, y vamos a hacer que mida 120 grados. De esta manera, entonces completamos con la semirrecta. Por tanto, el otro ángulo, 120, para completar 180 tiene que medir 60 grados. Entonces, otro ángulo. Voy a poner entonces 60 grados porque juntos, ahí está. Completamos con la semirrecta correspondiente. Así. Tenemos dos ángulos suplementarios, 60 y 120, porque juntos tienen que medir 180 grados. Una vez que complete toda esta parte, entonces voy a poner desplazar para poder desplazar. Voy a poner acá, y donde dice compartir, entonces voy a poner compartir. Y ahí me da la opción para guardar en el Drive. Entonces, donde voy a ponerle acá primer trabajo de GeoGebra, por ejemplo. De GeoGebra. En mi cuenta, tengo que elegir ahí, perdón. Tengo que elegir ahí mi cuenta, Jorge Armando Martínez López. Voy a seleccionar la carpeta acá, voy a seleccionar la carpeta IFD 2020, San Estanislao 2020, IFD San Estanislao, acá está, IFD San Estanislao 2020. Entro en tercer semestre en didáctica de la matemática dentro de GeoGebra, y acá entonces en esa parte le pongo guardar.